El corazón se contrae y se relaja durante el ciclo cardíaco. Cada ciclo cardíaco tiene dos fases. Diástole, el periodo durante el cual se relaja el músculo cardíaco, y sístole, el periodo durante el cual se contrae el músculo cardíaco. Diástole, dilatación; sístole, contracción. Como las aurículas y los ventrículos no se contraen y relajan al mismo tiempo, analizamos por separado los eventos auriculares y ventriculares. Al pensar acerca del flujo sanguíneo durante el ciclo cardíaco, recuerde que la sangre circula de una zona de presión más alta a una de presión más baja, y que la contracción aumenta la presión mientras que la relajación la disminuye. En este análisis, dividimos el ciclo cardíaco en las 5 fases mostradas. Corazón en reposo, diástole auricular y ventricular. Ingresamos al ciclo cardíaco en el breve momento en que tanto las aurículas como los ventrículos se están relajando. Las aurículas se están llenando con sangre de las venas y los ventrículos acaban de finalizar su contracción. A medida que se relajan los ventrículos, se abren las válvulas entre las aurículas y los ventrículos, y la sangre fluye por gravedad de las aurículas a los ventrículos. Los ventrículos relajados se expanden para alojar la sangre que ingresa. Finalización del llenado ventricular, sístole auricular. La mayor parte de la sangre ingresa en los ventrículos mientras las aurículas están relajadas, pero el último 20% del llenado se logra cuando se contraen las aurículas y empujan sangre hacia los ventrículos. La sístole o contracción auricular se inicia después de la onda de despolarización que barre las aurículas. El aumento de presión que acompaña a la contracción empuja la sangre hacia los ventrículos. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo durante el ejercicio, la contracción auricular desempeña un papel más importante en el llenado ventricular que en una persona en reposo. Durante la sístole auricular, un pequeño volumen de sangre refluye de manera forzada hacia las venas, porque no hay válvulas unidireccionales para bloquear el flujo retrógrado, aunque los orificios de las venas sí se angostan durante la contracción. Ese movimiento retrógrado de la sangre hacia las venas se puede observar como un pulso en la vena yugular de una persona normal acostada con la cabeza y el tórax elevado. Un pulso yugular observable en zonas más altas del cuello de una persona sentada en posición vertical es un signo de que la presión de la aurícula derecha es más alta que la normal. Al final, la sístole auricular, los ventrículos contienen el mayor volumen que tendrán durante todo el ciclo. Este volumen máximo se denomina volumen telediastólico porque se alcanza al final de la relajación ventricular. En el electrocardiograma, el impulso generado en el nodo sinoauricular produce despolarización y contracción auricular. La onda P en el electrocardiograma es el registro de esta despolarización auricular. El intervalo PQ es isoeléctrico, mientras que la onda de despolarización atraviesa lentamente el tabique atrioventricular. Esta pausa en la concentración es importante para permitir que los ventrículos se llenen completamente de sangre. En el fonocardiograma puede ocurrir un cuarto sonido que es el anormal y se asocia al final del vaciamiento auricular después de la contracción arterial. Puede observarse en casos de insuficiencia tricuspidea. Contracción ventricular temprana y primer ruido cardíaco. Mientras las aurículas aún se están contrayendo, la onda de despolarización se está moviendo en lentitud a través de las células de conducción del nodo AB y luego por las fibras de Purkinje hacia el vértice del corazón. La sístole ventricular comienza ahí, cuando las bandas espirales de músculo empujan la sangre en dirección ascendente hacia la base. La sangre que empuja contra el lado inferior de las válvulas AB hace que éstas se cierren de manera que la sangre no puede refluir hacia las aurículas. Las vibraciones tras el cierre de las válvulas AB crean el primer ruido cardíaco, el loop del loop-dub. Con ambos conjuntos de válvulas AB y semilunares cerradas, la sangre de los ventrículos no tiene a dónde ir. No obstante, los ventrículos continúan contrayéndose y empujando la sangre, del mismo modo en que usted al apretar un globo de agua con la mano. Esto es similar a una contracción isométrica, en la cual las fibras musculares generan fuerza sin movimiento. Esta fase es denominada contracción ventricular isovolumétrica, para destacar el hecho de que no se modifica el volumen de sangre del ventrículo. Mientras los ventrículos comienzan a contraerse, las fibras musculares auriculares se están repolarizando y relajando.
Cuando la presión auricular desciende por debajo de las venas, la sangre vuelve a circular desde las venas hasta las aurículas. El cierre de las válvulas AB aísla las cavidades cardíacas superiores e inferiores, lo que implica que el llenado auricular es independiente de los eventos que tienen lugar en los ventrículos. El electrocardiograma se caracteriza por la presencia del complejo QRS, que registra los vectores de despolarización ventricular desde el haz de His y el sistema de Purkinje. El fonocardiograma se caracteriza por la presencia del primer sonido debido a la turbulencia generada por la sangre al chocar con las válvulas AB. En la fase de la eyección ventricular se comprende cuando los ventrículos se contraen y generan suficiente presión para abrir las válvulas semilunares y empujar sangre a las arterias. La presión creada por la contracción ventricular se convierte en la fuerza impulsora del flujo sanguíneo. Entonces esta sangre de alta presión es obligada a ingresar en las arterias, lo que desplaza la sangre de baja presión que las llena y la hace avanzar por toda la vasculatura. Durante esta fase, las válvulas atriculoventriculares permanecen cerradas y las aurículas continúan llenándose, lo cual quiere decir que el corazón no se vacía por completo de sangre cada vez que el ventrículo se contrae. El volumen de sangre que queda en el ventrículo al final de la contracción se conoce como volumen telesistólico. En la gráfica podemos observar la contracción ventricular, la cual empuja la válvula tricúspide contra la aurícula y genera la onda C en la curvatura de presión auricular. También se observa la onda T en el electrocardiograma, la cual esta onda T marca el fin de la diástole ventricular en términos eléctricos. La relajación ventricular y el segundo ruido cardíaco. En este tenemos que al final de la eyección ventricular, los ventrículos comienzan a repolarizarse y a relajarse. Mientras que lo hacen, la presión ventricular va a descender. Una vez que la presión ventricular desciende por debajo de la presión de las arterias, la sangre comienza a refluir hacia el corazón. Este flujo retrógrado de sangre se llena a las cúspides similares a las copas de las válvulas semilunares y las junta en posición de cierre. Las vibraciones que se crean por este cierre de las válvulas semilunares es denominado como el segundo ruido cardíaco. Una vez que se cierran las válvulas semilunares, los ventrículos se van a transformar otra vez en cavidades selladas. Las válvulas atrioventriculares van a permanecer cerradas porque la presión ventricular, aunque es descendiente, todavía es más alta que la presión auricular. Este periodo se denomina relajación ventricular isovolumétrica porque no se modifica el volumen de sangre de los ventrículos. En el electrocardiograma está finalizando la onda T, la cual marca la onda de repolarización ventricular. En el fonocardiograma vemos en la imagen que se muestra un ruido, el cual es el segundo ruido. Este se produce por el flujo turbulento de la sangre, pues a consecuencia del cierre de las válvulas aórtica A2 y pulmonar P2. Normalmente A2 precede a P2 y es más evidente durante la inspiración.